previa, en la cual van a hablar acerca del diagnóstico y seguimiento del paciente con diabetes, y sobre todo van a explayarse acerca de la importancia de la metodología utilizada. Hoy a la mañana habíamos hablado de la hemoglobina glicosilada, de los, digamos, que estaban estandarizados los resultados por la IFSC, pero bueno, hay algunos detalles muy interesantes que nos va a explicar el doctor Loredo. Obviamente yo no soy la especialista, pero realmente hay metodologías que nos permiten diferenciar bien las fracciones de la hemoglobina, también nos permite tener resultados que no se vean alterados por la presencia de interferencias. Hay un montón de particularidades que el doctor Loredo nos va a contar acerca de la electroforesis capilar, así que bueno, él es el experto. Santiago Loredo es de Córdoba, una provincia de Argentina, así que nos pone contentos también alejarnos de Buenos Aires y contar con un disertante de Córdoba. Veo por la audiencia también de los chats de conferencias anteriores que hay mucha gente de Córdoba conectada, así que bueno, bienvenidos a todos. Santiago es médico, especialista en medicina interna, experto en diabetes, jefe del servicio del Hospital Privado Universitario de Córdoba, un hospital referente aquí en Argentina, así que le damos la bienvenida a Santiago. Quedamos en buenas manos, Santiago. Te paso la palabra. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Ahí estoy. ¿Me das el ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, antes que nada, agradecer a todo lo que es LATAM Hospital y BG por darme la posibilidad de poder disertar hoy. Y el tema del que les voy a hablar un poquito es esto, que vemos diagnóstico y seguimiento del paciente con diabetes y cuál es la importancia de elegir el mejor método analítico. Esta entonces es bueno, la charla, el título de la charla. Estos son mis conflictos de interés al respecto y vamos a empezar un poquito. Yo había planteado este temario con 5 puntos. Vamos a ver un poquito de epidemiología de diabetes. Vamos a hablar de la importancia del diagnóstico de diabetes y la importancia que tiene la hemoglobina glicosilada en esto. Vamos a hablar sobre hemoglobinas del adulto y posibles interferencias o hemoglobinopatías que nos pueden alterar la interpretación o el resultado de las hemoglobinas glicosiladas. Les voy a presentar un par de casos clínicos y vamos a hablar de cuál es el valor agregado que tiene la electroforesis capilar en todo esto. Y cerramos con unas conclusiones. Entonces, empezando un poquito con lo de epidemiología, y siendo esto una charla de Latinoamérica, comienzo mostrándoles lo que es el atlas de la IDF, lo que es el diagnóstico y la prevalencia que hay de diabetes en Latinoamérica. Y si se fijan, bueno, en los distintos países tenemos distintas prevalencias estimadas y elaboradas en el atlas de la IDF que pueden ir del 35 al 12%, o algunos países como lo que es México, que tiene una prevalencia de más del 12%, que es realmente una barbaridad. Si lo ponemos en números, vemos acá, como les decía, en nuestro país, si bien la IDF nos informa una prevalencia aproximada de 6%, en la última encuesta nacional de factores de riesgo, era prácticamente del doble, siendo un poquito más del 12%, y como les decía, vemos países como son México, que tiene una prevalencia estimada, al menos de acuerdo a la IDF, de casi un 15% de la población que tiene diabetes. Ahora, una de las cosas más importantes no solo es el diagnóstico o no de la diabetes. Fíjense en esto que les muestro del atlas de la IDF. Esto es la proporción de personas que mueren por diabetes antes de los 60 años. Si bien este informe tiene 4 años, fíjense que en nuestro continente, y lo que es Latinoamérica, tenemos una mortalidad precoz por diabetes que va en el orden del 40 al 60%, y algunos pocos países más del 60%. Lo cual esto configura una realidad que no nos gusta y que intentamos todos los días hacer que esto cambie,
pero bueno, está siendo bastante difícil. De todas maneras, lo que vamos a ver ahora es un poquito hablar de lo que es el diagnóstico y la importancia del diagnóstico. A ver, la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que cuando te dicen que tenés diabetes lo vas a tener toda la vida, excepto raras ocasiones que pueda haber una remisión completa de la diabetes, pero configura también un estado en el cual alguien ya tiene más riesgos cardiovasculares, riesgos renales, que es todo lo que se viene hablando ahora del cardiorreno metabolismo y la importancia de esto. Pero si hablamos específicamente de diagnóstico de la diabetes, un poco nos remitimos a los Standard of Care que nos da la Asociación Americana de Diabetes. Siempre miramos todos los eneros, cuando sale este boletín, a ver qué novedades hay al respecto. En cuanto a lo que es diagnóstico de diabetes, ya desde el año 2010, la ADA propuso la utilización de la hemoglobina glicosilada como parte del diagnóstico de diabetes. Sabemos que diabetes la podemos diagnosticar con glucemias en ayunas que sean mayores o iguales a 126 en al menos 2 ocasiones, una prueba oral de tolerancia a la glucosa estandarizada con 75 gramos de glucosa, el cual a las 2 horas el valor debería ser mayor o igual a 200. Y también nos dice de que podemos hacer diagnóstico de diabetes con una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, y nos aclara que este test debe ser realizado en laboratorios que utilicen metodología certificada por la NGSP y estandarizada por el estudio del DCCT. También, desde el año 2010, y a partir del año 2011, la OMS lo adoptó al término de prediabetes, que de nuevo, podemos tenerlo por glucemias en ayunas, por glucemia a las 2 horas, con estos rangos, y con hemoglobinas glicosiladas, que vayan entre 5.7 y 6.4%. Ahora, sabemos que la glucosa, la glucemia, revela la concentración de glucosa en el momento que es tomada la muestra, y esto se puede ver alterado por un montón de factores. Pueden ser hormonales, pueden ser actividad física, puede ser estrés, pueden ser enfermedades, infecciones, ingesta de alimentos y demás. Tiene mucha variabilidad intrasujeto. Por otro lado, la hemoglobina glicosilada sabemos que nos refleja el valor promedio de la glucemia en la sangre durante un periodo de tiempo, que habitualmente pueden ser alrededor de 8 o 10 semanas previas. Esto configura ventajas y desventajas de cada método. La PTOG, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, sabemos que es económica, pero es engorrosa de hacerla. Habitualmente muchas personas no la toleran bien porque hay que beber un vaso grandote de agua con 75 gramos de glucosa anhidra, y esto a veces configura náuseas y mala tolerancia. Tenemos que tener un ayuno, al menos de 8 horas, tenemos que disponer prácticamente de toda la mañana porque tenemos que llegar al laboratorio, presentarnos, nos sacan sangre, nos dan de beber esta bebida, tenemos que esperar 2 horas sentados sin hacer ninguna actividad, a las 2 horas una nueva punción, y esto configura algunas desventajas en ese término. Si hablamos de hemoglobina glicosilada, el análisis es único, no requiere ningún tipo de ayuno previo, como sabemos y dijimos recién, nos muestra los niveles de glucosa de las últimas 6, 8 o 10 semanas, dependiendo cómo lo interpretemos, y la vida media del glóbulo rojo, y tiene mucho menos variación intraindividual. Sí, como desventaja tiene distintas alteraciones en la supervivencia del glóbulo rojo, que un poquito algo de eso vamos a hablar hoy y repasarlas. Si vamos específicamente a las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que fueron publicadas su última actualización en el 2019, vemos que también incluyen a la hemoglobina glicosilada como parte de lo que es el diagnóstico de diabetes, o este estadio previo o intermedio que le llamamos también prediabetes, con los mismos puntos de corte que propone la Asociación Americana de Diabetes. Y de nuevo, dice, empleando una metodología estandarizada y trazable al estándar de la NGSP. En nuestro país, en Argentina, en mi país, el Ministerio de Salud sacó unas guías el año 2019, en donde se buscó muchos expertos de todo el país y terminaron concluyendo que la falta de estandarización en la mayor parte de los efectores de nuestro medio sugieren no utilizar la hemoglobina glicosilada como prueba inicial para la detección de diabetes de tipo 2.
Hace algunos años hubo un documento de la Sociedad Argentina de Diabetes, de jornadas conjuntas para el consenso del laboratorio en diabetes, y decían un poco lo mismo. Consideran que la utilización de la A1C como método diagnóstico de diabetes no constituye, el día de la fecha, un método confiable. Por supuesto que pasaron los años, mejora la tecnología, mejora el acceso, y específicamente este año, ¿sí? Como ven acá, entre enero y abril de este año, la Sociedad Argentina de Diabetes saca un nuevo documento con opiniones y recomendaciones acerca de la hemoglobina glicosilada. Comienza diciendo que la estandarización de la glicosilada permitió en algunos países el uso del diagnóstico de diabetes, como les decía en Estados Unidos a partir del año 2010, y además de su empleo en el seguimiento de los pacientes con diabetes. Entonces, finalmente, el documento nos dice que la SAD recomienda el uso de la glicosilada como criterio diagnóstico de diabetes con el punto de corte de 6.5, aceptando las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, siempre y cuando la determinación se realice con métodos certificados y estandarizados con la NGSP y el DCCT. Entonces, vemos cómo ya distintas sociedades y asociaciones a lo largo del mundo están utilizando la hemoglobina glicosilada y la aceptan como parte para el diagnóstico de diabetes. Si hablamos del seguimiento en el paciente con diabetes, mucho hemos escuchado en estos últimos años sobre el tiempo en rango. Sabemos que esta tecnología la podemos disponer en algunos pacientes, no está tan ampliamente distribuida, pero cuando contamos con monitoreos continuos de glucosa o monitoreos intermitentes tipo flash, que entiendo que mañana va a haber una disertación al respecto con un colega y amigo, el doctor Re, vemos que nos pide más del 70% como objetivo, y esto viene de estudios que muestran que más del 70% se corresponden o se corresponderían con una hemoglobina glicosilada de 7%. Si vamos de nuevo a los Standards of Medical Care de la Asociación Americana de Diabetes, nos dice de que el control glucémico se puede establecer con hemoglobina glicosilada, con monitoreo continuo de glucosa, utilizando el tiempo en rango, o con monitoreo capilar. Pero que la hemoglobina glicosilada es la métrica utilizada hasta el día de la fecha en todos los estudios y ensayos clínicos que nos demuestran beneficios de la mejoría del control glucémico. Y de nuevo, y como sabemos, en los adultos con diabetes de tipo 2, el objetivo tiene que ser una hemoglobina glicosilada idealmente en 7 o por debajo de 7, siempre y cuando no produzcamos hipoglucemias. Ahora, hablando ya de la frecuencia de diabetes y del diagnóstico y el seguimiento, vamos a hablar un poquito de lo que son las hemoglobinas del adultos, las posibles interferencias o hemoglobinopatías que podemos encontrarnos, que pueden alterarnos la interpretación de lo que es la hemoglobina glicosilada. Sabemos que en el adulto, más del 96% de la hemoglobina corresponde a la hemoglobina A, menos del 1% a la hemoglobina F, y menos del 3 o 3,5 lo que es la hemoglobina A2. Tenemos muchas interferencias, que son factores que pueden influir en la interpretación de la glicosilada, como pueden ser algunos factores fisiológicos, insuficiencia renal crónica, que es altamente prevalente en la población con diabetes, anemias, glicaciones, medicamentos y otros factores más. Ahora, si vamos a factores que pueden interferir con la medición de la glicosilada, tenemos a la uremia, que esto lo vemos en los pacientes con insuficiencia renal crónica, de lo que es la hemoglobina carbamilada, que les voy a mostrar ahora, variantes de la hemoglobina, de lo que vamos a hablar, y algunos otros factores que también nos pueden interferir en la medición de la glicosilada. Si hablamos de las variantes de hemoglobinas, pueden ser estas estructurales o sintéticas. Esta placa me queda vieja cada vez que la presento, porque todos los días, casi a diario, semanalmente, en la página de la NGSP podemos ver la cantidad de variantes que hay. Al día de la fecha hay más de 1.400 variantes, pero la gran mayoría, el 99%, las clasificamos básicamente en 4 grupos, que son la hemoglobina S, la C, la E o la D. También tenemos, como decíamos recién, interferencias de la hemoglobina carbamilada. La hemoglobina carbamilada es esta hemoglobina que por la degradación de urea aparece el ácido isociánico, que se termina pegando en la N-terminal de la valina de la cadena beta de la hemoglobina. Y esto
cuando utilizamos técnicas que no separan o que separan insuficientemente la hemoglobina de la A1C, nos puede conducir a una medición errónea de la hemoglobina glicosilada. Por otro lado, también sabemos y conocemos que existe esta prehemoglobina glicosilada o hemoglobina lábil, A1C lábil, que es la que se forma durante una fase postprandial y se incrementa en los pacientes con diabetes que están más controlados. Y es ampliamente variable entre un paciente y otro. Y de nuevo, las técnicas que no separan insuficientemente en la corrida la hemoglobina A1C pueden conducir a mediciones erróneas. Puesto de otro modo, les pongo acá factores que pueden interferir en la glicosilada y vemos que la hemoglobina carbamilada es una de las posibles interferencias analíticas en el paciente urémico. Cuando se mide por HPLC, la hemoglobina carbamilada forma un pico que se superpone al pico de la hemoglobina A1C y puede provocar un resultado falsamente elevado. Para explicarles un poquito mejor esto, bueno, acá vemos también que en la página de la NGSP nos habla de la interferencia de la hemoglobina carbamilada. Pero fíjense este estudio, publicado hace un par de años, en donde en esta metodología por HPLC, con el BioRad, vemos que esta área negra donde vemos abajo es la hemoglobina A1C real. Pero como tiene el pico de la hemoglobina carbamilada superpuesto, termina informando el aparato una A1C de 22%. Una cosa enorme, tremenda, prácticamente nunca vista o muy difícil de verla, pero sepan que esto está sobreestimado porque se superpone el pico de la hemoglobina carbamilada junto con el pico de la hemoglobina A1C, porque son corridas electroforéticas muy cortas, en las cuales estos picos se superponen. Entonces, como decíamos, la hemoglobina lábil y la hemoglobina carbamilada pueden tener interferencias, sobre todo cuando un paciente tiene una urea igual o superior a 180 miligramos de decilitro y puede causar valores de hemoglobinas muy altos, como vimos recién, que se superponen esos picos. Entonces, cuando la hemoglobina lábil excede el 4% o la carbamilada excede el 2%, puede tener un impacto en sobreestimar el valor y el resultado que se dan en estos cromatogramas de algunos analizadores y nos puede dar una hemoglobina falsamente elevada. Y esto puede tener un gran impacto en lo que es el tratamiento del paciente con diabetes. Acá les muestro un caso de un paciente nuestro en nuestro hospital, donde vemos que tenía también una urea de más de 230, y cuando se hace la corrida electroforética por electroforesis capilar, vemos que al ser una corrida mucho más larga, más prolongada en el tiempo y separadas los picos de hemoglobina, la hemoglobina carbamilada no interfiere en estos casos y se puede interpretar e informar una hemoglobina glicosilada correcta. Ahora, tenemos otros tipos de hemoglobinopatías y fíjense que en este caso es un paciente con hemoglobina F. Al hacer la corrida electroforética por electroforesis capilar, la hemoglobina F se superpone un poco con la hemoglobina A, pero en estos analizadores, si la interferencia es menor al 23%, que en este caso fue, de casi el 20%, sí podemos informar una hemoglobina glicosilada porque no hay interferencia suficiente que pueda malinterpretar el resultado de lo que es la hemoglobina A1C en comparación con la hemoglobina A. Ahora, ¿cómo podemos verificar si la variante no interfiere analíticamente con la cuantificación de la hemoglobina glicosilada? Fíjense en este caso que tenemos un pico de hemoglobina que es una variante, pero esta variante no interfiere con la hemoglobina A ni tampoco con la porción A1C de la hemoglobina. Por lo tanto, sí se puede informar la hemoglobina glicosilada cuando tenemos estas variantes que no interfieren con la hemoglobina A. ¿Sí? Vemos entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. Si detectamos una variante en el perfil, ¿qué debemos hacer? Bueno, si una variante de hemoglobina interfiere, en este caso analíticamente en la medición de la hemoglobina A1C, ese valor no debe ser informado.
tenemos que utilizar otros métodos para el control de la diabetes, como puede ser glucemias, monitoreos capilares, dispositivos con tiempo en rango, fructosamina en caso de pedir análisis de laboratorio. Pues fíjense lo que pasa. En este caso vemos que tenemos una variante de hemoglobina que sí interfiere con la hemoglobina A. Por lo tanto, en estos tipos de pacientes que hay un perfil atípico, no se debe informar un valor de glicosilada porque sería erróneo hacerlo. Vemos en este caso, por ejemplo, con un variant 2 turbo, que en este caso es la misma corrida, y en este caso se informó una glicosilada de 49.5%, algo, colegas, que vemos que puede ser y que es absolutamente erróneo e imposible de que alguien tenga 50% de glicosilada. Acá les dejo un caso, también un caso nuestro del hospital, en donde hacemos la electroforesis capilar y vemos que hay una interferencia con alguna variante de hemoglobina que está tocando e interfiere en la hemoglobina 0, y en este caso vemos que no se calcula la hemoglobina A1C. Directamente el aparato nos dice, no la podemos calcular, no la podemos informar, no se informa. Si podemos ver la corrida electroforética, interpretamos y entendemos por qué. Entonces, en este tipo de pacientes, que son pocos, pero los hay, tenemos que buscar métodos alternativos para el control metabólico de este paciente, porque no lo podemos seguir con hemoglobinas glicosiladas. Acá les dejo brevemente lo que hacemos en el Hospital Privado de Córdoba. Se publicó relativamente hace poco con una colega, Débora, que es la encargada del laboratorio, donde de más de 8.500 determinaciones se encontraron casi un 1% de pacientes con variantes de hemoglobina. Y vemos acá que las más frecuentes fueron variantes de hemoglobina A2, hemoglobina S y hemoglobina fetal. Y acá hay alguna publicación que encontré en Diabetes Care de hace unos años. Por otro lado, tenemos otro tipo de factores que afectan la interpretación de los resultados de la glicosilada. Cualquier afección que acorte la supervivencia de los glóbulos rojos o disminuye la edad media va a disminuir falsamente los resultados. Lo mismo pasa en pacientes que tienen hemoglobinas S, hemoglobina C o las variantes de hemoglobinas SC, que las debemos interpretar con mucha precaución, porque estos pacientes suelen tener anemia, aumentos de recambio de glóbulos rojos, requieren transfusiones. Entonces en esos casos no nos es muy confiable una hemoglobina glicosilada. Fíjense, acá les muestro un estudio que en este caso fue un estudio de hace algunos años, donde se hicieron casi 150.000 determinaciones de glicosilada por métodos que no eran capaces de detectar variantes de hemoglobina. Pero así todo, se encontró que más del 2% tenían hemoglobina S, un poco más del 1% hemoglobina C, y un 1% tenían estas variantes de hemoglobinas con beta-talasemia. ¿Qué pasó en este estudio? Bueno, lo que muestran es que, a pesar de tener variantes de hemoglobina, estos analizadores interpretan y dan un resultado de hemoglobina glicosilada que no es real, porque estas variantes pueden causar una interpretación clínica errónea de la glicosilada, debido a que la alteración de la vida media del eritrocito no es la que corresponde, y los médicos nos valemos de un resultado y un numerito que vemos en un papel muchas veces para tomar decisiones en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, en este caso se usaron inmunoensayos y HPLC con boronato, y se dieron resultados reportables de glicosilada sin advertir que el paciente no tenía, en estos casos, hemoglobina A. Para ejemplificarlos un poco mejor, estas son corridas electroforéticas por electroforesis capilar, y vemos en estos casos que hay ausencia de hemoglobina A, por lo tanto hay ausencia del pico de la A1C, de la hemoglobina, y tenemos una variante con su variante glicada, que esto es lo que algunos analizadores pueden malinterpretar y dar un valor de glicosilada. Fíjense que en este caso, la hemoglobina glicosilada no se muestra, no se informa, porque hay ausencia de hemoglobina A. Vemos también acá en una variante heterocigota, sin hemoglobina A, que de nuevo, tenemos las variantes glicadas, pero al haber ausencia de hemoglobina A, el analizador no arroja un resultado de hemoglobina glicosilada porque no lo hay, porque no existe. Por otro lado,
también hablar de factores que también afectan la interpretación, que es la anemia. La anemia por déficit de hierro se asocia con una falsa elevación de la glicosilada y también puede elevar un poco la fructosamina. Vemos, como les muestro acá, las anemias por déficit de hierro aumentan la glicosilada y lo podemos ver o interpretar porque hay una baja hemoglobina A2. Si hablamos de déficit de vitamina B12, también puede falsamente aumentarnos la glicosilada, y en este caso hay una A2 elevada, lo mismo que cuando hay tratamientos antirretrovirales o hipertiroidismo, que nos pueden dar una hemoglobina A2 elevada. Esto, en la corrida electroforética por electroforesis capilar, lo podemos ver y se puede interpretar. Fíjense en este caso, una mujer de casi 60 años, en el cual tenía una hemoglobina A2 baja. Recordemos que la hemoglobina A2, los valores normales o lo que estipulamos como normales, es entre 2 y 3. Menos de 2 o más de 3, el dispositivo lanza una alerta y en este caso, pidiéndole un hemograma, se ve que tiene un BCM bajo, que tiene bajo el hierro, ferritina, transferrino, y es una anemia por déficit de hierro, y probablemente esta hemoglobina glicosilada no sea real y está falsamente elevada. Pero lo advertimos en la corrida electroforética. Yo le voy a mostrar ahora un par de casos clínicos para ejemplificar un poquito mejor esto de lo que le estoy hablando y de la importancia de poder contar con un método que sea no solo certificado por la NGSP, por la IFCC, y que esté de la mano de los ensayos del DCCT, sino que sea confiable. Fíjense, este caso es de hace 1 o 2 años, un paciente de 75 años, medicado con metformina, sitagliptina y usado en insulina basal. Yo lo veo y me trae este automonitoreo glucémico, ¿no? Esto es lo que hacemos y lo que vemos en consultorio. Distintos días, en distintos momentos del día. Y si un poco vemos, interpretamos el automonitoreo, vemos que sí, hay un día que tuvo un 200, pero la gran mayoría de los días está con valores más que aceptables. ¿Sí? Este hombre me trajo un laboratorio extramuros con una hemoglobina glicosilada de 9.16. En este caso, decía cuál era el método que se había hecho, que era inmunoturbidimetría. Si yo utilizo las calculadoras conversoras de hemoglobinas glicosiladas, ¿a qué valores de glucemia estamos hablando? Vemos que 9.1, 9.16 que tenía este paciente, correspondería a un promedio glucémico de más de 210 miligramos de cilitro de glucemia. De nuevo, colega, si vemos este automonitoreo, bajo ningún punto de vista, yo puedo pensar que este paciente tiene un promedio de más de 210 miligramos de cilitro de promedio glucémico de los últimos 3 meses, porque no se corresponde con su automonitoreo glucémico. ¿Qué hice? Lo que hago muchas veces cuando recibo un laboratorio, no solo cualquier extramuro, uno ya cuando está en la especialidad un poco empieza a conocer cuáles son los laboratorios que tienen metodologías confiables, que hacen test de calidad frecuentes y que uno puede confiar en la hemoglobina glicosilada. La repetí en mi hospital, que nosotros tenemos electroforesis capilar. Fíjense que la hemoglobina glicosilada dista bastante del 9.1 y es mucho más real tener en este paciente una glicosilada de 7.7. Entonces, esto de muchas veces recibir un laboratorio del cual a veces los médicos nos confiamos, estamos leyendo un numerito en un papel y tomamos decisiones con esto. Si yo no hubiese tenido el automonitoreo glucémico, porque el paciente a veces se lo olvida, no lo trae, o no tiene la posibilidad de poder hacerlo, y me trae una glicosilada más de 9, mi primera conducta sería, y tal vez aumentar la insulinoterapia. Si yo le aumento la insulinoterapia, empiezo a provocarle hipoglucemia. Fíjense que este paciente hay días que tiene 90 de glucemia, entonces eso ya configura un riesgo para el paciente. ¿Y por qué? Porque recibí un análisis que no era confiable y que me hace tomar decisiones terapéuticas. Fíjense, este lo vi la semana pasada, vemos la fecha acá, ¿no? Lo traje y me encantó porque fue exactamente la semana pasada, 12/9 de este año, una paciente que me trae una glicosilada de 9, un laboratorio extramuros, tapo acá un poco los datos y demás, que no corresponde ni mencionarlo, pero es un laboratorio extramuros, con una glicosilada de 9. Recién vimos que 9.1 equivalía a 215 de promedio glucémico. Bueno, 9 es más o menos lo mismo, más de 200 de glucemia,
Pero como me trae el dispositivo, el aparatito que usaba automonitoreo glucémico, lo enchufo en la computadora, tengo este programa que un poco me lo muestra, y si veo los controles de las últimas 3 semanas, más o menos, que eso es lo que vemos en diabetes y que sabemos que se corresponde muy bien, las últimas 2 semanas ya se corresponden súper bien a lo que viene siendo el paciente, si no ha tenido ninguna intercurrencia importante de salud. Pero también puedo ver esto, ¿no? Entonces, fíjense, desde el 2 del 9 del 23 al 18, todos los controles glucémicos, ¿no? El único elevado es este de 180 y todos los otros controles, y a veces 2 por día, en distintos momentos del día, son normales, o al menos más que aceptables. Entonces, si yo me confío de este paciente que me había traído una glicosilada de 9 y no tuviera esto, de nuevo, incurro en tomar conductas desde el punto de vista médicas que pueden ser erróneas. Entonces, ¿qué hice? Le repetí el día siguiente la glicosilada en mi hospital, y fíjense que la glicosilada que tenía era de 7,6. Muy lejos de ser 9. Entonces, esto es lo que les planteo de la importancia de contar con métodos no solamente certificados y validados por la NGSP, por la IFSC, sino que podamos confiar en un resultado, porque nosotros, los médicos, nos llega un numerito en un papel y no sabemos de dónde viene y no sabemos muchas veces si el laboratorio tiene o no tiene sus controles de calidad, y los damos muchas veces por válido, por cierto, y tomamos conductas al respecto. Por eso la importancia de tener métodos que realmente sean fidedignos, que sean validados y que nos puedan dar valores confiables para tomar conductas adecuadas, para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes. Y finalmente, les voy a hablar de lo que es el valor agregado de la electroforesis capilar. La electroforesis capilar, como vimos recién, no solo nos informa la hemoglobina glicosilada. Con la electroforesis capilar podemos ir un paso más allá y les voy a mostrar qué, por qué y cuál es la importancia. Fíjense, son corridas electroforéticas sacadas del laboratorio de mi hospital, en donde acá tenemos un paciente con una variante de hemoglobina F, ¿sí? Pero vemos que esa variante de hemoglobina F no llega a ser mayor al 23% de lo que es lo que se superpone a la hemoglobina A. Por lo tanto, cuando la variante en la corrida electroforética por electroforesis capilar es menor, en el caso de la hemoglobina F, que es bastante frecuente, es menor al 23%, sí puede informarse una hemoglobina glicosilada real, una hemoglobina que nos va a ayudar a hacer el seguimiento de este paciente. Fíjense acá, les cuento un caso. Esta es una chica, de hecho la vi ayer en el consultorio nuevamente. Es una chica de 18 años, hija única, que tiene diabetes tipo 1 desde el 2014. Debutó con un cuadro de cetocidosis diabética, presenta desde hace años un regular mal control, es una mala paciente, todos las tenemos, realiza tratamiento con insulinoterapia intensificada, con análogos de insulina, tiene enfermedad renal crónica porque tiene microalbuminuria positiva, con una función renal normal, y está medicada con enalapril. Su hemograma es prácticamente normal, como podemos ver, y se los muestro acá, a pesar de este ligero descenso del volumen corpuscular medio y el RW, pero se interpretaron como variantes de la normalidad porque la verdad que no tenía anemia, estaba con un hemograma normal. Ahora, como yo a esta chica le pedí la hemoglobina glicosilada, detectamos una variante de hemoglobina. En el laboratorio, la encargada de hacer las corridas electroforéticas, cuando ve variantes, me manda un correo electrónico, yo lo recibo, de los pocos pacientes de este 1% que les comentaba en nuestra institución que tenemos de variantes de hemoglobina, y con el fin de que estemos al tanto, nosotros somos sus médicos de cabecera, estamos al tanto, lo detectamos, y a pesar de que tiene una variante de hemoglobina, esa variante no interfiere con la hemoglobina A0, por lo tanto, esa variante no influye en que el dispositivo pueda informar una hemoglobina glicosilada para que yo la pueda tener para hacer el seguimiento de mi paciente. Pero bueno, al detectar esta paciente, lo que hicimos es
derivarla, y tenemos ya un circuito un poco armado con hematología, para que hagan electroforesis de la hemoglobina. Y cuando se le hace la electroforesis de la hemoglobina, se detecta que es una hemoglobina S. ¿Sí? Ahora voy a decir, ¿de qué me sirve esto? Bueno, es importante, es una hemoglobinopatía. Y fíjense la importancia, porque a raíz de esto, la madre, también paciente de nuestra institución, también paciente mía, también diabética, en el pedido de la hemoglobina glicosilada, de nuevo, no interfiere con la hemoglobina 0, se puede interpretar e informar la hemoglobina glicosilada, pero también le hicimos una electroforesis de hemoglobina y también tiene la hemoglobina S. Es una hemoglobinopatía que fue familiar, fue mendeliana en este caso, se pasó a la descendencia, y estas cosas son importantes saberlas. Pueden tener implicancias para consejería genética, pueden tener implicancias para la misma paciente. Fíjense, en este caso Carolina, está por a veces los apellidos y demás, pues no corresponden, pero Carolina, una chica con diabetes de tipo 1 de larga data, cuando la recibimos en nuestra institución, vino como segunda opinión, le pedimos una glicosilada y vemos una glico de 6,4. Pero hay una alerta de hemoglobina 2 elevadas. Habíamos dicho que la hemoglobina 2, los parámetros aceptables y adecuados y normales, es más o menos entre 2 y 3. Más de 3 nos tiene que llamar la atención. Y habíamos mostrado, y yo les mostré recién, que la hemoglobina A2, cuando esté elevada, es probable que pueda deberse a una beta-talasemia o a déficit de algunas vitaminas. A2 de 4,7. Se le pidió un hemograma a esta chica, y fíjense que tiene todos los valores hematimétricos disminuidos. El BCM, el HSM, tiene anemia. Se deriva a esta chica, lo hablamos con el servicio de hematología, y finalmente se le hace diagnóstico de una talasemia menor. Entonces, y estas cosas las detectamos ¿por qué? Y las detectamos porque le pedimos una glicosilada. Es una paciente con diabetes, tipo 1, le pido una glico, pero me saltan alertas, me obliga a investigarla, llamarla y hacer algo más, y podemos terminar haciendo diagnósticos de cosas que tal vez no se sabían previamente. Y este es el caso, como les mostraba, de otro paciente, que ya se los mostré previamente, que tiene una hemoglobinopatía que sí interfiere con la hemoglobina A, por lo tanto, en este paciente no se puede informar una glicosilada porque no corresponde, porque gracias a estos métodos de electroforesis, con corridas electroforéticas más largas, visualmente más bonitas si se quiere, podemos interpretar mucho mejor estas variantes de hemoglobina. Y este paciente puede ser estudiado por los hematólogos para detectar cuál es la hemoglobinopatía que tiene y si tiene o no alguna implicancia en su salud, en su seguimiento, en su descendencia y demás. Entonces, un poco para ir terminando, y ya con 45 minutos de charla, le dejo algunas conclusiones de esto, que no es más de un poco de lo que estuve mostrando. Les comencé mostrando de que la diabetes es una enfermedad muy frecuente, de muy alta prevalencia en toda Latinoamérica, que es fundamental realizar un correcto diagnóstico de nuestros pacientes, porque esto puede tener grandes implicancias en muchas decisiones que tomamos, y para el seguimiento es fundamental, y todas las guías así nos lo dicen. Todas las guías internacionales, muchas guías internacionales y cada vez más, sugieren utilizar la hemoglobina glicosilada como parte del diagnóstico y es fundamental para el seguimiento. Pero de nuevo, estas tecnologías tenemos que saber de dónde vienen, tenemos que conocer. Yo a mis colegas siempre les digo, si vos sos experto, si ves pacientes con diabetes y tomás decisiones por un numerito en un papel, tenés que saber si ese numerito es confiable. Porque si no es confiable, estás tomando decisiones en base a algo que te embarra la cancha y que podés terminar tomando conductas erróneas y haciéndole, en lugar de hacerle un bien al paciente, que siempre es la intención, podemos incurrir en una mala práctica, producir hipoglucemias, y esto puede tener consecuencias muy negativas para las personas con diabetes. Es imprescindible contar con métodos avalados por la NGSP y la IFSC, como les vengo diciendo. Y, como les estuve mostrando, la electroforesis capilar cumple con todos los estándares internacionales y lo más importante que tiene es esto que les mostraba
del valor agregado. Por lo tanto, y terminando un poquito con esta frase, decirles la importancia que tiene el método que utilizamos, que podemos buscar, que podemos conseguir, que a veces nosotros podemos pedirle a un paciente, mira, anda, hacete este análisis en tal laboratorio porque confío, porque sé que tienen una metodología que está muy bien, que es avalada, que hacen controles de calidad, y no perdemos la oportunidad de, además de tener el valor que nosotros como expertos y como diabetólogos utilizamos, que nos es muy importante para el control, para el seguimiento y para la toma de decisiones, poder tener la oportunidad de también en este 1%, 2%, dependiendo de qué población estemos hablando, detectar variantes de hemoglobina, poder informar a los pacientes, poder estudiarlos, y esto muchas veces puede tener implicancias, como les decía, en la descendencia, pueden tener implicancias para el mismo paciente, se puede dar consejería genética y demás. Así que con esto, colegas, termino. Muchas gracias por la atención, por estar, por la invitación, también por parte de LATAM Hospitals, y con esto cierro un poquito mi disertación. Muchas gracias. Bueno, excelente, Santiago, muy clara la exposición. Ha sido claro y contundente. Muchas gracias, Marisa. Bueno, aquí abrimos entonces el espacio para preguntas para el doctor Loredo. Y bueno, ya hay algunas en el chat. Nos comentan que dice, bueno, interesantísimo doctor. Aquí veo a veces una subvaloración médica de los pacientes con alteración de glucosa y o diabetes y su tratamiento. Bueno, esto que dice Lila, lo vemos todos. Lo veo yo también en mi institución, lo vemos en toda Latinoamérica. Eso es parte de lo que hablamos y lo que siempre luchamos un poco los médicos y los que podemos tener la oportunidad de dar algún consejo, es la inercia terapéutica que ocurre con todo esto. La subvaloración médica, habla ella, de pacientes con alteraciones de glucosa, con diabetes. Muchas veces subestimamos todas estas cosas. Por eso lo que hablaba de la importancia del diagnóstico de diabetes, de hacer un diagnóstico correcto, y siempre nos valemos del laboratorio. A ver, ¿qué significa diabetes? Diabetes es glucosa alta, y la determinamos por análisis de laboratorio. Por eso es que confiamos, o tenemos que confiar en los análisis que pedimos, y en base a eso tomamos decisiones, hacemos diagnósticos, medicamos. Por eso siempre hablo de la importancia que tiene que el laboratorio, y en este caso porque me toca hablar de hemoglobina y glicosilada y de diabetes, pero pasa lo mismo con la creatinina, pasa lo mismo con perfiles lipídicos, y ni hablar con análisis más especializados que nos llevan a tomar conductas importantes. Entonces la importancia del laboratorio y del analizador, si podemos involucrarnos y conocernos, porque nos termina cambiando la terapéutica y la forma de encarar cualquier tipo de enfermedad. Excelente. Bueno, también nos preguntan, ¿en qué instancia se puede detectar por la prevención? Dice, soy licenciada en enfermería de Mar del Plata. No sé si entiendo bien la pregunta, Marisa. ¿En qué instancia se puede detectar por la prevención? A ver, Sí. puedo hablar muchas cosas al respecto. Prevención de diabetes. A ver, no sé si la pregunta viene porque yo estuve hablando un poco de esto del diagnóstico de prediabetes. Muchas veces, la prediabetes es un término que se discutió mucho, que se incorporó, se sacó, se volvió a incorporar, porque es una alerta. Es decir, mira, tenemos una luz amarilla, tenemos un paciente que todavía no tiene diabetes, pero tiene glucosas alteradas. Si no hacemos algo con esta persona, va a tener diabetes. ¿Cuándo? No lo sé, posiblemente pronto. Entonces, a veces podemos hacer prevención de diabetes actuando en estos pacientes, sobre todo cambiando estilos de vida, mejorando la alimentación, incentivando la actividad física, buscando una pérdida de peso si la tuviera, que es muy probable. Más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, podemos hacer prevención en eso. No sé si específicamente se refiere a eso la pregunta, pero ya que estamos... Bueno, cualquier cosa nos vuelve a ampliar la consulta a través del chat.
Bueno, después nos consultan si la charla va a estar grabada. Sí, efectivamente, la charla queda alojada en la plataforma, así que la pueden ver las veces que quieran. Simplemente tienen que estar inscritos en ella para poder verla, y después también, si la vieron, pueden descargar un certificado. Rubén nos pregunta, cuando la muestra de un paciente presenta una variante de hemoglobina, ¿puede verse afectada la vida media del glóbulo rojo y por lo tanto la tasa de glucosilación de la hemoglobina? Bueno, es correcto eso, Rubén, sí. Todo va a depender también de la variante de la cual estemos hablando, por eso yo hice hincapié en la importancia primero de detectarla. A ver, no soy hematólogo, no soy tal vez la persona más calificada para hablar de esto, pero entiendo y puedo darte alguna respuesta. Sí, se ve afectada la vida media del glóbulo rojo. Entonces, en estos casos, que pacientes que tengan variantes de hemoglobina, se sugiere que la hemoglobina glicosilada no sirve para diagnóstico, porque no está estudiado así, porque está estudiado en la población que no tiene variantes. Pero sí, si esa variante no afecta a la hemoglobina cero, como les estuve mostrando, y el analizador nos arroja un resultado de glicosilada, sí nos sirve como seguimiento para ese paciente. Entonces podemos a ese paciente seguirlo, idealmente con la misma tecnología, con el mismo analizador, porque la fracción A1C que nos muestra de la hemoglobina A es confiable para esa persona. Entonces, ¿va a tener afectada la vida media del glóbulo rojo? Sí. ¿La tasa de glicosilación va a estar alterada? También. De nuevo, va a depender de la variante, pero sí nos va a servir para hacer el seguimiento en ese paciente de manera crónica. Bueno, acá Lila nos dice que, bueno, volviendo al tema anterior, dice, falla la prevención ante señales de alerta, se los pasa muchas veces por alto. Totalmente de acuerdo. Rosy nos pregunta, en el caso de prediabetes, ¿qué tanta importancia se daría a la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico y seguimiento? Bueno, muy buena pregunta, Rosy, y un poco lo mostré. A ver, las guías de la American Diabetes Association, ya desde el año 2010, han planteado que el diagnóstico de diabetes con glicosilada más de 6,5, pero también podemos hacer diagnósticos de prediabetes con glicosiladas comprendidas entre 5,7 y 6,4. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que estamos pudiendo pedir un análisis en alguna persona que tenga muchos factores de riesgo, ya sea que tenga edad elevada, que tenga antecedentes familiares de primer grado, que tenga alguna alteración metabólica que típicamente se corresponden o van con diabetes, hipertrigliceridemia, colesterol elevado, que tengan obesidad, sedentarismo. Entonces muchas veces en análisis clínicos, si el médico pide una hemoglobina glicosilada, que puede ir con el mismo análisis en ayunas que se hace el paciente, o no hace falta que esté en ayunas, podemos hacer un diagnóstico de prediabetes y, como explicaba recién, de acuerdo a la pregunta que hizo Lila, podemos actuar en consecuencia, podemos dar consejería en cambios de estilo de vida para poder prevenir o retrasar en muchos años la aparición de una diabetes de tipo 2. Perfecto. Bueno, Carla nos dice, en nuestro laboratorio informamos hace años hemoglobina glicosilada 1C por electroforesis capilar, incluso informamos el valor y gráfico, y no logramos que la comunidad médica de importancia al informado, además del valor cuantitativo cuando hay presencia de una variante. Ay, bueno, Carla, eso es una lucha y eso es lo que estamos intentando hacer precisamente en este momento, educar a la comunidad médica. Mirá, es cierto lo que dice Carla, es real. A mí me costó incluso en mi servicio, que somos muchos médicos, darles charlas y demás, porque también nos informan la variante, a veces dan los gráficos y uno mira el gráfico y si no sabe de qué se trata, no lo vas a entender y no lo vas a interpretar y no vas a hacer nada al respecto. Por eso la importancia, sobre todo las personas que pueden estar en una institución en la cual esto se pueda detectar, pueden tener una charla con el servicio de hematología y decir, che, ¿qué hacemos en estos casos? Pero bueno, justamente es la idea principal de esta charla, poder brindar educación, poder explicar, poder enseñar, porque la electroforesis capilar es una metodología que está en auge, que sirve, el mismo aparato sirve no solo para la hemoglobina glicosilada, sino para corridas electroforéticas para detectar variantes de hemoglobina, se cambian los reactivos. Entonces,
es el objetivo principal de esto, Carla. Si vos podés desde tu laboratorio y desde tu práctica sumar un granito de arena, mínimamente, no sé la posibilidad que podés tener, o además de poder hacer un mínimo informe, 3 palabritas, este paciente tiene una variante de hemoglobina, por favor tener en cuenta. Podemos empezar a educar y hacer la diferencia. A ver, en medicina nada es más permanente que el cambio. Todo el tiempo la evidencia es nueva, las guías son nuevas, los aparatos son nuevos, la tecnología nos abruma. Entonces, un poco tenemos que estar al tanto. Yo creo que la tecnología que tiene la electroforesis capilar nos brinda la posibilidad de esto, ¿no? Del valor agregado. Hay muchas técnicas que dan glicosiladas confiables, pero lo que planteaba yo era un poco la diferencia que había en esto, y lo que vos decís nos pasa a todos. Hay que empezar a educar a la comunidad médica y sobre todo a los diabetólogos que son los que más ven. A ver, yo casi el 100% de mi paciente tiene diabetes y veo glicosiladas todos los días, montones por día. Así que te aliento a eso, a que puedas sumar tu granito y que un poco todos podamos hacerlo, y de eso se trataba esto, de poder explicarles y que entiendan esto. Y de eso se trata Latam Hospital, ¿no? Un poco, Tal cual. nosotros creamos esta plataforma en función un poco de mi experiencia trabajando en el área de diagnóstico. Yo trabajé muchos años en el área de diagnóstico y nos dimos cuenta que podría haber test súper sofisticados, de una precisión enorme, con un montón de beneficios, pero si el usuario, que es el médico, no lo conocía, terminaba quizá venciéndose esos reactivos en el laboratorio por falta de uso, y son todos reactivos en general muy costosos. Totalmente. Entonces, uno de los objetivos de Latam Hospital, cuando creamos esta plataforma, fue hacer una plataforma interdisciplinaria en donde el contenido que generáramos sea útil para todo el área de salud. Entonces, Carla, acá tenemos muchísimos médicos, por suerte, que visitan nuestra plataforma, que ven el contenido, así que creemos que es una buena herramienta también para divulgarlo. Y también está, como dijo recién Santiago, en el trabajo individual, de trabajar en equipo, en laboratorio, con el equipo médico, y mostrando un poco las prestaciones que tienen y educando, ¿no? Porque los médicos conocen mucho de medicina, pero tal vez no están al tanto de este tema particular de diagnóstico, que realmente es muy particular. Bueno, a ver, seguimos. Ana nos dice, según entiendo, la sugerencia es hacer hemoglobina por electroforesis capilar, siempre o solo en casos en los que hay una discordancia con los autocontroles. Bueno, una gran pregunta, Ana. La respuesta es, a ver, siempre. En mi institución y en varias instituciones acá en donde yo estoy, en Córdoba, Argentina, utilizan la electroforesis capilar para hacer hemoglobinas glicosiladas. Todas las hemoglobinas glicosiladas que nosotros tenemos en nuestro hospital, que son cientos mensuales, miles, me atrevo a decir, son todas hechas por electroforesis capilar. Ahora, cuando detectamos una variante, se puede usar el mismo autoanalizador o alguno que se tenga también extra para hacer la corrida electroforética de hemoglobinas y detectar cuál es la variante. Pero no es que la electroforesis capilar es solo cuando, me traen una glico que no corresponde con los automonitoreos como les mostré en los casos clínicos. No, lo hacemos siempre. Todas las hemoglobinas son así. Así que, bueno, esa es la respuesta. Tenemos directamente ese aparato y ese analizador para todas las hemoglobinas glicosiladas que hacemos, tanto de pacientes nuestros del servicio como pacientes externos que vienen a hacerse el laboratorio a nuestra institución. Después nos preguntan cuántas HGI, me imagino que sea hemoglobina glicosilada, para seguimiento se solicitan anualmente o cada cuánto. Bueno, una muy buena pregunta. Eso en realidad va a depender de varias cosas. A ver, teniendo la posibilidad de poder pedirlas, yo te diría que entre 3, 4 a 6 meses. A ver, ¿a quién es cada 3? Y tal vez un paciente con un debut que quiero ver si el tratamiento que hice es el correcto, o alguien que viene con mal control y hago un cambio intensivo en su control glucémico. Entonces le puedo pedir una glicosilada a los 3 meses o a los 4, como para ver qué cambio y qué impacto ha tenido. Y en aquellos pacientes que andan muy bien, que están, la verdad, con muy buen control, sin cambios en la medicación, posiblemente 2 veces al año sea una conducta adecuada. Ahora,
no nos olvidemos que la glicosilada es un numerito en un papel. La glicosilada es un numerito que nos dice más o menos cómo venimos. Si el método es confiable y todo esto que estuvimos hablando, nos sirve un montón, pero yo no tomo conductas por un numerito en un papel, yo tomo conductas por el paciente y por todo lo que esto infiere, el control glucémico, el automonitoreo capilar, cómo está su peso, su presión, todos los otros análisis que pedimos, pero si la pregunta es cada cuánto, depende un poco del paciente, te diría que entre cada 4 o cada 6 meses es lo habitual, o al menos una vez al año. Bueno, también nos preguntan, ¿por qué es tan alto el porcentaje de fallecimientos antes de los 60 años y si marca una diferencia que sea detectada en forma temprana? Bueno, joder, qué pregunta. A ver, realmente esto que mostré del gran porcentaje de mortalidad que tenemos en Latinoamérica y en el mundo de pacientes con diabetes por debajo de los 60 años va un poco de la mano de esto que hemos mencionado, de la inercia terapéutica, del mal diagnóstico. Fíjense que se estima que a veces que la mitad de los pacientes con diabetes todavía no tiene diagnóstico. Entonces eso, cuando hablamos de prevalencias y demás, son los que sabemos, los que conocemos, pero capaz que sea muchísimo más alta porque no lo detectamos. Entonces, tener una enfermedad que es silente, por así decirlo, porque la verdad que la diabetes no expresa síntomas hasta que realmente está en valores muy alarmantes o mucho tiempo de valores muy elevados. Entonces eso hace que los pacientes se compliquen, que tengan complicaciones crónicas. Fíjate que la diabetes es la principal causa en el mundo de amputaciones no traumáticas. ¿Y por qué? Y no es la diabetes, es el mal control de la diabetes. Es esta inercia que a veces tenemos, que lo dejamos pasar, que lo dejamos estar, que no le damos mucha importancia, que no somos intensivos en el tratamiento. Hoy tenemos drogas modificadoras de enfermedad, hoy tenemos drogas que disminuyen el riesgo de infarto, el riesgo de ACV, que protegen el riñón. Entonces, todas estas cosas que son más nuevas, si se quiere, tenemos que empezar a usarlas, tenemos que aplicarlas siempre que podamos para vencer esa inercia, para poder tratar de cambiar esa realidad. La diabetes también es la principal causa de ceguera no traumática en el mundo, es la principal causa de diálisis en cualquier lugar del mundo, sobre todo países desarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, todas estas cosas las podemos modificar, las podemos cambiar con esto, ¿no? Con educación, con asistencia a distintas formas de conocer, de aprender, de entender, de no quedarnos siempre frascados en lo mismo y de seguir bien a los pacientes. Por supuesto que tiene que ir avalado por políticas de salud de cada institución, de cada hospital, de cada provincia, de cada país. Pero bueno, es enorme, es un número que queremos cambiar. Hay muchas asociaciones, instituciones y fundaciones que luchan por esto y ojalá podamos, cada uno desde donde podamos, sumar un granito de arena para mejorar la realidad de esto que estamos hablando. Bueno, Santiago, hemos finalizado un poco, creo que hemos respondido todas las consultas. En caso que surja alguna duda, nos pueden escribir a través del chat de WhatsApp y nosotros le derivamos la consulta al doctor. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a vos, a BG, por estar presentes. Siempre contribuyen con muy buena calidad de conferencias, así que es un gusto contar con ustedes en Latam Hospital. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Marisa. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Y a la audiencia le decimos que, bueno, mañana tenemos nuestro segundo día de conferencias. Vamos a tener inicialmente a las 8:30 de la mañana, bien tempranito, una conferencia que va a aportar información valiosa respaldada por un estudio Real World Flash Glucosa de monitoreo en la Argentina. Es una conferencia dictada por Abbott, en donde se va a hablar del uso de las plataformas digitales en el monitoreo de la glucosa, a cargo del doctor Matías. Bueno, y ahí vamos a ver un poco la incidencia que tiene la tecnología en el seguimiento de los pacientes, en el ahorro, en los costos de salud, también tienen una implicancia muy importante. Y luego, durante el día, vamos a contar con más conferencias interesantes acerca de las nuevas herramientas en el diagnóstico y en el tratamiento de la diabetes, a cargo de Florencia Aranguren, una profesional
Argentina, excelente, que recomiendo que la escuchen. También vamos a tener otra conferencia de la Sociedad Argentina de Diabetes, que va a tocar el tema de pie diabético, un tema súper importante en esta patología. Y por último, la Sociedad Argentina de Nutrición va a hablar de los nuevos y en el tratamiento. Así que los esperamos a todos. Recuerden que todas las conferencias quedan grabadas, así que creo que entre hoy y mañana vamos a estar subiendo las conferencias de hoy, y lo mismo con las de mañana, así que vos pueden acceder en cualquier momento. Los certificados se pueden obtener una vez que vieron la conferencia a través del perfil de usuario de cada persona. Tienen un costo mínimo, que es un costo de gastos administrativos. También tienen la opción de la traducción en simultáneo, activando los subtítulos con traducción en la barra de herramientas de Zoom. Así que bueno, dicho esto, espero que terminen todos muy bien el día, y los espero mañana tempranito, 8:30 de la mañana. Que tengan una muy buena tarde para los amigos de Colombia para arriba, y Argentina, bueno, que finalicen bien el día. Muchas gracias.